Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Construction Simulator 4, chicos. En el día de hoy continuamos con nuestro videojuego por acá, que ha salido apenas hace unos días. Y bueno, chicos, ha estado muy entretenido este videojuego, chicos. Nos las hemos pasado de maravilla en los directos, porque la verdad es que la mecánica, o sea, el Construction Simulator es único, chicos. O sea, estos videojuegos dan mucho entretenimiento, chicos, y la verdad es que está bastante espectacular. Bueno, pues esta fue una de las últimas obras que estuvimos realizando en directo, chicos, pero no exactamente el molino, sino más bien fue una reparación que le hicimos a este establo de por aquí, chicos. Entonces, en el día de hoy, amigos míos, vengo a darles como que un gameplay simplemente de cómo se juega el Construction Simulator, ¿vale? Por cierto, vamos a estar hablando un poquito de las mecánicas del videojuego, ya que muchas personas han dicho últimamente de que pues el videojuego es lo mismo, o sea que las mecánicas es lo mismo, que los controles es lo mismo. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre eso, chicos. Así que de inmediato vamos a pasar a los trabajos, porque en trabajos especiales tengo por aquí la segunda parte del campamento de verano, chicos. Vamos a empezar entonces este trabajito de por aquí, ¿vale? No pasa nada, podemos hacer estas tareas, chicos. Ya que vengo pues a mostrarles cómo se juega el videojuego Construction Simulator 4, ¿vale? Ok, dice por acá: oye, me acaba de llamar el alcalde Ethan, estaba muy contento con nuestro trabajo, así que nos ha dado otro contrato. Supongo que el hecho de que del viejo Hudson, perdón, perdiera todos sus vehículos en un derrumbe la semana pasada, no tiene nada que ver con esto. Bueno, en fin, da lo mismo, tenemos un contrato. Ya has despejado la zona, pero el suelo tiene mucho desnivel. Ese será el siguiente paso. Ya puedes ir a por una pala cargadora para mover la tierra. Ok, chicos, entonces pues llevamos una pala cargadora a el área designada. Vamos a movernos rápidamente para la obra. Ok, ahí está la obra, así que vamos a ir al concesionario a por una pala cargadora, chicos. Vamos a filtrar. Muy bien, vamos a alquilar una media decente. Podríamos decir que me quiero comprar. Me voy a llevar la Caterpillar, ¿vale? Para que vean, la vamos a alquilar. Muy bien. Así como están viendo es como se juega, ¿vale? Yo les haré más adelante un tutorial para que ustedes sepan a detalle cada cosa. Pero ahorita pues les quiero más que nada mostrar cómo es que se juega este videojuego, ¿ok? Vamos a guardar este vehículo en el garaje para no dejarlo afuera. Ok, ya que no lo vamos a utilizar de momento. Y nos vamos a ir, chicos, a nuestra pala cargadora. Ok, ahí como estás viendo son los movimientos que tú haces en este videojuego. Y bueno, aquí lo tenemos. Para las cámaras tenemos diferentes cámaras. Ok, en este caso me voy a ir cámara interior para un mayor realismo, por supuesto, que es lo que nos gusta en este canal, chicos. Bien, por acá está. Llevamos la pala cargadora. Listo. Y nos paramos aquí hasta que nos diga la tarea que tenemos que hacer. Sabemos que en esta construcción ahora tenemos retrovisores, por lo tanto la cámara interior viene pero 10 de 10. Ok, vamos a ir para acá entonces. Estas primeras misiones son más que nada como un tipo tutorial, ya que te van indicando paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Por lo tanto les recomiendo al inicio empezar con tareas pequeñas. Las tareas del modo historia, como les digo yo entre comillas, que son las de especiales, pues son las que más nos dan, ¿ok? Entonces ahora accedemos aquí y bajamos la pala, ¿ok? Y vamos a allanar un poquito este sitio de por aquí. Ahí está, vaya polvarío. Vale. Bueno, por cierto, yo tengo un camión volquete que me voy a traer directamente a la obra, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Me voy a ir aquí al menú. ¿Dónde está la obra? Acá está la obra, ¿verdad? Sí, acá está la obra. Vale, creo que puedo saltar el trayecto. Sí, le doy a saltar trayecto, listo. Para que me mande de inmediato con mi volqueta, ¿vale? Con mi camión volqueta, que está espectacular, de la marca Mack, chicos. Muy bien. Esto para no perder tierra, chicos, tal como lo harías en la vida real. Tampoco es que se deja por allí la tierra regada. Ok, cambiamos de vehículo, chicos, y vamos a continuar nuestro trabajo. Ahí está la cámara de reversa, ¿vale? Ya te digo yo, más adelante haré un tutorial para que todas aquellas personas que pues no saben cómo se juega este videojuego, pues puedan saberlo y de esa forma
todo el mundo pueda disfrutarse de tan espectacular videojuego. Bueno chicos, muchas han sido las personas que han dicho de que pues el videojuego es lo mismo, o sea que ahora dicen que pues las mecánicas del videojuego es simplemente lo mismo, como que no cambió nada en controles ni nada de eso. Y a lo que yo les cuestiono, chicos, ¿cómo quieren ustedes que sea un videojuego de construcciones en los controles hidráulicos y todas esas cosas? O sea, esto tiene que mantener la esencia de un Construction Simulator. Así como son los controles de este videojuego, así mismo son los controles de el Heavy Machines and Construction Simulator y de todos los videojuegos de construcción que tú te encuentres en la Play Store, porque es que así es como tienen que ser, ¿vale? Ahí ya me dice tarea completada. Ahora vamos para esta parte de acá, ¿ok? Así es como tienen que ser un Construction Simulator. O dime tú qué tipo de control le pondrías a una máquina hidráulica. O sea, no sé qué otro tipo de control se le puede poner. También las interfaces, o sea, muchas personas han dicho que no, que es la misma interfaz. Bueno, pero es que a la final se trata de una saga y debe mantener la esencia de, pues, el Construction Simulator. Todos los Construction Simulator son iguales. Y es que así es como tienen que ser, o sea, no puedes cambiarle. ¿Qué le vas a cambiar? Lo que tiene que cambiar en este tipo de juegos, pues es simplemente los mapas, las maquinarias, agregar más mecánicas de juego, que en este caso han agregado más simulación, como ya te lo he dicho. Ahora los edificios tardan, ostras, es que tienes que hacerle los cuartes, las paredes interiores y todo eso, ¿vale? También hay un tema en este videojuego, y es que pues hay personas que este tipo de juego no les gusta. Se entiende completamente. En este tipo de juego hay que trabajar prácticamente como en la vida real. Vamos a ver ahora el funcionamiento pues en la cámara exterior, ¿no? Ahí metemos la cuchara bien. Aquí hay como que más tierra. Entonces, así como estoy yo haciendo esta tarea, es como funciona el Construction Simulator, chicos, ¿vale? Así es como debe ser un Construction Simulator. Así es como tiene que ser. O sea, no tenían que cambiar ninguna mecánica de juego. La verdad es que las mecánicas de juego están muy bien. Y listo, ahí se llenó la pala. Y no había por qué cambiarlas, la verdad. Las mecánicas han sido bien, son buenas y son las que todos los juegos utilizan. Siento que por el tema de que los controles son los mismos, pues muchas personas dirán que el juego es igual. Yo creo que ahí no la volteo afuera. A ver. Ahí. Vale, quedó perfectamente adentro. Muy bien. Y ahora por la última. Por cierto, yo estoy jugando con un mando de Xbox. Me estuvieron comentando también de que... Espérate. De que el juego como que no está admitiendo cualquier tipo de mando. Entonces... En este caso estoy con uno de Xbox One y pues así es como va, ¿vale? Se controla perfectamente. Espérate. Los hidráulicos del juego la verdad es que responden muy bien. Ahí lo tienes. Perfecto, y llenamos esto ya, lo que queda aquí. Muy bien. Ahora dice por acá, me parece que ya está nivelada. Se supone que debemos construir 6 cabañas de madera aquí, así que más te vale ir a por un compactador si no quieres que las cabañas se derrumben. El compactador es bastante lento, así que quizás deberías pasarte también por un transportador de vehículos. Vale, lleva compactador. Aquí Pete lo que quiso decir que es lento es para el transporte, pero cuando tú lo alquilas, pues obviamente... te lo llevan hasta la obra, si tú quieres. Pues si quieres simular, pues para eso están los remolques transportadores, ¿ok? Bueno, ahora restablecemos esto y lo sacamos de la obra. También pues sacamos el camión volquete, que por acá lo tenemos. Esta tierra no se pierde, chicos. Tú la puedes ir a vender y obtienes ganancias. Muy buena ganancia, la verdad, ¿eh? Con tierra, tú te puedes hacer rico con tierra, ¿eh? Bien, aquí yo me voy a aparcar por aquí de momento. ¿Ok? Compactación de tierra. Ahora nuevamente nos vamos para el concesionario.
Esto que yo hago es porque yo no tengo todas las maquinarias que pedían. Por lo tanto, pues me toca. Entonces vamos a darle a el compactador de tierra. Acá está. Que no es más que una máquina de estas rodillos aplanadoras. En este caso a mí me gusta elegir la que es más grande. Y la que es más grande pues es esta de aquí. La voy a alquilar también. Le damos a que sí. Y le damos a que nos lleven para la obra. ¿Ok? Por cierto, ya hemos terminado con la pala cargadora. Hay que devolverla para que no nos siga generando deuda de alquiler. En este caso elegimos el compactador y nos vamos entonces a allanar. Este compactador viene de la marca Han, ¿vale? Que es una marca nueva en Construction Simulator. También, como te viste en el concesionario, hay otras marcas reconocidas. Yo sé que esta marca pues seguramente no es muy reconocida. Acá me está diciendo que pulse el menú X para abrir. Cuando tú pulsas, o sea... espérate, no, esa es para abrir el menú contextual. Tú en el videojuego tienes una opción muy buena, chicos, que les voy a enseñar a utilizar después, que es esta opción de por aquí, ¿vale? Que ya te enseñaré más adelante qué es lo que hace esta opción. Pero esa es muy buena. Básicamente es para que tú sepas dónde te falta, ¿vale? Para que tú sepas dónde te falta. Así que por aquí vamos a darle, abrimos esto aquí, activamos las balizas y activamos la compactación de tierra. Ahí lo tienes. Vale. Muy bien. Puedes ver la máquina súper increíble, chicos. Estoy jugando a gráficos medios porque, como les mencioné en un video anterior, el juego se ve mucho más bonito en gráficos medios. Como que los gráficos altos eran los medios y los medios eran los altos. Vamos a ir a la cámara interior, chicos, que me gusta, pero demasiado porque... no sé ustedes, pero a mí me hace sentir mucho más realista. Y ahora que tenemos retrovisores, esto va 10 de 10, banda. ¿Ves? Ahora con retrovisores la cosa cambia, pero enormemente. Bien, ahora el que sigue es este de acá al frente, ok. Bueno, vamos a terminar esta tarea, chicos. Vamos a cortar el video aquí para que no se haga más largo. Hemos terminado ya esa fase, chicos, y como dice por acá, bien hecho. Tienes mucho talento para compactar, lo que es ideal para este compacto de compacto. Qué loco. ¿Me recuerdas por qué te contraté? Vale, perdona. He hablado por teléfono con la tienda de materiales de construcción. Ya podemos pasar a recoger los soportes para la cimentación. Tráelos y habremos acabado por hoy, ¿vale? Entonces, pues vamos a quitar esto de aquí. Ya sabemos que la tenemos que devolver para que no siga generando deuda. Y bueno, ahora tenemos que llevar un vehículo de la categoría transporte de carga de mínimo nivel 1 a la tienda, chicos. En este caso, pues me voy a llevar el vehículo que tengo por acá en mi garaje, chicos, ¿vale? Vamos a entrar a nuestro garaje, parque de vehículos, y vamos a rescatar el man este con el que iniciamos, chicos, ya que es una tarea bastante pequeña. Le damos a recuperar el del garaje para sacarlo y listo, nos montamos de inmediato, chicos. Vale, no me gusta el clima. Vale, establecemos el punto de lugar donde vamos a ir. No me gusta el clima de lluvia, y un truco que ya me aprendí para quitarlo es simplemente salir del juego y volver a entrar. Listo, chicos, ahora ya hemos quitado la lluvia y ahora, como puedes ver, me gusta mucho más el videojuego. Bien, pues vamos a conducir entonces hasta la tienda de materiales. Pero si tú no quieres conducir, haz como yo, perezoso. Nos vamos entonces para la tienda de materiales. Aquí, saltar trayecto. Perfecto, chicos, ya estamos en la tienda de materiales y aquí me dirijo hacia donde ubican los materiales una vez que los compras, porque ahora nos dice por acá que tenemos que comprar 2 palets de madera y llevarlo hacia pues la zona marcada, ¿ok? Entonces frenamos allí y tocamos la tienda y nos metemos allí. Listo, y vamos a buscar entonces esos palets de madera. Todo esto que estás viendo aquí son los materiales que tenemos para construir en este videojuego. Aquí está. Entonces ponemos 2, le damos en opciones y lo ponemos para llevar. A medida que tú vas avanzando en el juego, pues tienes más opciones para llevarte esto. En este caso yo le voy a dar a carga automática, chicos, porque la verdad es que me quiero ahorrar ese dilema, ¿vale? Atamos la carga, listo. Y ahora nos vamos hacia la obra, chicos. Ahí ya está la carga cargada, pero tú la puedes hacer manualmente utilizando la grúa esa, ¿ok? Ya estamos acá en la obra, chicos, y vamos a ver dónde tenemos que poner estos palets de madera, que ya vi dónde es.
Generalmente es el lugar donde te marca en azulito, chicos. Ahí lo tenemos. Entonces entramos en el menú de acción, le desatamos la carga y cambiamos al modo funcionamiento. Y ahora vas a ver cómo es que funciona esta grúa, ¿vale? Listo, ahí tenemos distintos controles, chicos, ¿vale? Voy a utilizar la cámara del gancho, que es la que se debería utilizar para esta herramienta, que es la grúa. Y aquí, como puedes ver, vamos entonces a hacer uso de esta grúa, chicos, que la verdad está bastante espectacular. Ahí podemos utilizar este brazo robótico para descargar entonces toda la mercancía. Todo esto se hace con controles hidráulicos. Es por eso que me pregunto yo, ¿cómo quieres cambiar la esencia de un Construction Simulator? ¿Qué control le vas a poner o cómo vas a hacer? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Listo, esto lo ponemos por acá. Ahí está y listo, chicos. Ahora por acá, chicos, como puedes ver, me pide que haga más labores, que ya son labores de grúa, ¿vale? Como puedes ver, tengo que poner cada una de estas vigas en los sitios esos que indica azules. En este videojuego viene más simulación, chicos, por lo tanto vamos a tardar un poquito más con las obras. Antes simplemente ponías 4 de este y ya te autocompletaba. Ahora, como puedes ver, tienes que poner más cositas, chicos. Y así es. Entonces vamos a poner una simplemente, a ver hasta dónde llega esta grúa, porque estoy viendo que los lugares están bastante lejos. Este es un trabajo, chicos, en el cual lo que tienes que hacer es 4 cabañas, creo, como fue lo que dijo Pete. No estoy muy seguro. Por ahí llego. Casi llego. Sí llego. ¿Ves? Y ahí pones los tronquitos. Te regresas. Y así hay que hacer con todos los demás. Así que yo lo voy a hacer. Y ahorita vemos qué más nos pide que haga este trabajo. Por cierto que las tareas tú las puedes omitir, pero yo en este caso la quiero hacer porque eso me da más experiencia para subir de nivel. Pero la puedes omitir, así que más adelante te enseño cómo se hace eso. Bien, chicos, aquí vamos a poner ya el último tabique en su lugar para ya culminar con estas tareas y ver qué es lo que sigue o si nos deja para otro capítulo. Vale, a ver qué nos dice por acá. Yo creo que hay que quitar entonces ya la máquina, chicos. Sí, ahí lo tienes. Vamos a despejar entonces esta herramienta, que la vamos a replegar aquí y le vamos a dar en rehabilitar por acá, chicos. ¿Vale? Ahí lo tienen. Esa es toda la tarea que tuvimos que hacer en el día de hoy. Como ves, me ha demorado 33 minutos completar esta tarea. Me han pagado 17.400 créditos y he ganado 288 de experiencia. Si yo me hubiese saltado alguno de estos pasos, pues me hubiesen primero pagado menos y segundo menos experiencia, chicos. Así que así es como va quedando esto, chicos. Estamos construyendo aquí pues un campo de... parece esto... campamento simplemente, ¿vale? Y esto, como te digo, es un modo historia, podríamos decirlo. Son misiones especiales que pues tú vas a ir haciéndolas de poquito a poquito más adelante. Como puedes ver, vamos a entrar aquí a trabajos especiales. Ahora, como puedes ver, las tareas que siguen ahora son un poquito más complicadas porque es puro trabajo de grúa, en el cual pues vamos a tener que montar todas estas cabañas con sus cuartos y todo eso, el techo y todas las estructuras que necesita, chicos, ¿vale? Así que esto lo iremos haciendo, por supuesto, que más adelante en el videojuego, en directo o por acá por el video. Tú dime cómo lo quieres, directo o video, esta tarea, y yo la hago, chicos. Así que, chicos, pues aquí les dejo el video de cómo es que va este videojuego, chicos, para que ustedes sepan pues qué es lo que se hace, cómo se hace y todo lo demás, chicos. Pero no queda aquí, por supuesto que no pienses que esto es todo lo que te tienes que pasar haciendo durante el videojuego. No, luego hay tareas con maquinaria de carretera, donde tienes que cortar carretera, quitar carretera vieja para poner carretera nueva, hacer carreteras. También tienes pues la construcción de edificios, de grandes edificios y todo eso, ¿vale? También tienes pues la construcción de puentes. Es que hay un montón de cosas que hacer en este videojuego, chicos. Y de maquinaria también, por ejemplo la maquinaria de grúa y todo eso tiene un funcionamiento diferente a todo esto, chicos. Pero a ver, la mecánica siempre va a ser la misma con los joysticks, para arriba, para abajo, un lado al otro, más arriba, más abajo, etcétera, chicos, ¿vale? Así que, chicos, por aquí yo les dejo el video del día de hoy, esperando como siempre que les haya gustado. Ya yo voy a trazar una ruta aquí para entonces irme a vender toda esta tierra, chicos, que viene 10 de 10,
Primero que nada vamos a dejar por aquí el capítulo del día de hoy, con esta vista tan espectacular, ¿no? Está bastante increíble, chicos. Vamos a irnos a la cámara del parachoque para que ustedes vean esto. Uy, ¿será que se puede bajar? Y si bajo, atentos chicos, vamos a bajar aquí, quedaría épico en el video. Opa, que sí, Bueno, como es mundo abierto, pues la verdad es que queda perfecto, pero ya más abajo no se puede llegar, Y el camión ya se queda aquí porque no va a tener potencia para subir, es que no creo, Ahí me ayudo con una máquina o lo restravesco. Nos vemos en la próxima, chicos. Ya sabes, si te gustó el video, reviéntalo con un botón de like, comenta qué te pareció y también compártelo con las demás personas para que vean de qué va el Construction Simulator 4. Nos vemos en la próxima con más videos de este increíble juegazo. Chao.